Hola, este es un podcast para mujeres como tú, mujeres que quieren estar al control de sus pensamientos, emociones y sobre todo al control de sus resultados. Porque la vida es una escuela perfecta. Si no nos enseña las buenas, nos enseña las malas, pero nos enseña. Yo soy Jenny Olson. Yo soy Alexa Marentes y esto esto es es ¿A A las las buenas buenas o o a a las las malas? malas. Hoy estamos en el episodio número 5 y como lo prometido es deuda, vamos a hablar sobre el perdón. Y el perdón tiene muchas connotaciones en la salud física y en la salud emocional de las personas. Cuando nosotros hay rencor y hay como deseos de venganza por algo que hemos pasado y no hemos superado, ese tipo de cosas empiezan a quedarse ahí guardadas y empiezan a hacer que tengan efectos negativos sobre nuestra salud. No nos dejan avanzar al siguiente nivel, no nos dejan como estar tranquilos y tener la calma pues que se necesita para continuar un nuevo reto, para continuar con la vida normal. Pero es también entendible que cuando pasamos por diferentes situaciones que hieren nuestro corazón, es difícil poder perdonar, ¿no, Jenny? Es difícil. Si fuera fácil, yo creo que ni siquiera se llamaría perdón. Pero es bien interesante y es un concepto que muchas personas entienden de pronto de diferentes formas. Yo quisiera en este episodio definitivamente evaluar la perspectiva de cómo yo entiendo el perdón, cómo lo he entendido y la oportunidad que es una oportunidad para uno mismo. Muchas veces uno piensa que el perdón es para la otra persona, la persona que entre comillas nos hizo daño o nos hizo sentir mal, ¿no? Y el perdón no funciona así, porque en realidad la otra persona tiene de pronto beneficio, pero el mayor beneficio es para uno mismo. Uno tiene la capacidad de perdonar a esa otra persona y ese perdón le devuelve a uno el poder que uno tiene de tomar como otra vez la situación por las riendas. Pero cuando uno no tiene la capacidad de perdonar o cuando uno todavía sigue guardando ese rencor, como que el poder que uno tiene de controlar la situación se le va y le da el poder a la otra persona. Y hay dos cosas también. Uno tiene que tener perdón por uno mismo, que también tocamos un poquito en el episodio pasado, que es cuando uno visita a la persona, a uno mismo en el pasado, cuando uno no tenía la información del presente y juzga a esa persona y dice, yo cometí un error. Y uno no tiene la capacidad de perdonarse a uno mismo. Eso es una habilidad que uno tiene que desarrollar. Es supremamente importante aprender a perdonarse a uno mismo por los errores que uno mismo juzga que ha cometido, porque muchas veces cuando una persona mira la vida de uno desde fuera, ni siquiera lo ve como un error, pero uno mismo se está juzgando y dice, eso fue un error, cuando realmente fue una oportunidad de aprender. Y si esa oportunidad no se hubiera dado, no estaría uno en donde está uno. Claro, todos son aprendizajes. Recordemos que ese tipo de cosas nos ayudan y nos enseñan a nosotros lecciones valiosísimas que deberíamos poder aprovechar el resto de nuestra vida. Cuando tú dices que uno no se perdona uno mismo, qué cosa tan difícil, ¿no? Que uno mismo se dé tanto palo, que se dé tan duro, que no sea capaz de perdonarse. Y también me parece bien interesante cuando dices que el perdón no es para la otra persona. La otra persona a veces nos ofende y ella sigue con su vida normal. Pero yo me quedé con esa espinita ahí de lo que me dijo, de lo que me hizo. Y esa persona está viviendo su vida normal. Pero yo me quedé con ese veneno que me dio esa persona y ese veneno me está matando es a mí. Entonces la primera razón, la principal razón por la que deberíamos perdonar es por nuestro bienestar, por sacar ese tipo de cosas que no nos hacen bien, que nos están enfermando, que nos están muchas veces matando, porque mucha gente lleva años sin perdonar ciertas personas, inclusive a sí mismas, llevan años sin poder hacer las paces consigo mismas y eso no les ha permitido avanzar. Entonces en la vida hemos sufrido demasiado por cosas que nos hacen, porque la gente no tiene la misma empatía que uno, porque uno es demasiado bueno muchas veces, ¿no? Entonces la gente se aprovecha de eso, pero lo importante es poder superar esos obstáculos, poder superar ese tipo de cosas que como decíamos anteriormente son aprendizajes, son cosas que nos deben llenar a nosotros de herramientas para la vida. Lo veo yo de esa manera. Todo es aprendizaje, nada se pierde. Yo escuché hace como unas 3 semanas y me pareció una frase espectacular y es que Dios nunca desperdicia el sufrimiento de uno, jamás. Y yo estaba hablando de hecho con uno de los pelados de mi equipo, con varios, porque con la pandemia ha sido bien interesante, las conversaciones han sido bien interesantes porque
hay mucho sufrimiento emocional. Y yo les decía, la vida a veces le da a uno limones y uno se queda, pero amarrado, como pegado a esos limones. Pero Dios tiene la capacidad de coger esos limones y hacer limonada, si es que uno le da la oportunidad. O si no, se queda uno pegado con los limones y le amargan la vida a uno. Pero Dios puede echarle azúcar y agua y se vuelve una limonada. No te desperdicia nada, no desperdicias nada. Si tú tienes la capacidad de aprender, si tú tienes la capacidad de abrir la perspectiva de la situación que pasó o del error que, entre comillas, cometiste, pero volvemos a lo mismo, ¿fue un error? No sabemos, porque es que tú no tenías la misma información que tenías en el pasado, o sea, que tienes hoy cuando tomaste la decisión. Entonces, ni siquiera es justo devolverse al pasado y decir, sí ve, o sea, ¿cómo cometió ese error cuando esa persona no sabía? Esa persona no tenía la información que tiene el día de hoy. Yo, yo en mi vida he aprendido eso mucho, porque yo he sido muy arriesgada. Por ejemplo, incluso cuando me mudé para Estados Unidos, yo dejé todo, dejé mi familia, y ha sido un proceso, o sea, ya llevo 11 años acá y cada vez y me he movido en esos 11 años que llevo acá, me he mudado 10 veces, es una locura. Y con las mudanzas y con todas las cosas que hemos hecho mi esposo y yo, muchas veces esas mudanzas y esos cambios han sido la locura y otras veces no han sido tan fáciles. Y entonces, obviamente, cuando todo es la locura y cuando todo es positivo y cuando todo es amor y cuando es prosperidad, todo es maravilloso, pero cuando las cosas no son tan positivas, cuando tenemos obstáculos, cuando tenemos problemas, cuando las cosas no se nos han dado como nosotros esperábamos, ahí es cuando uno dice, cometí un error, yo cometí un error de haber tomado esa decisión, de haberme ido para allá, de haber empezado eso que empecé, lo que sea por lo que uno esté pasando. Pero volvemos a lo mismo, es un error y realmente yo quiero que las personas que nos están escuchando piensen, ¿fue un error? Y la respuesta muchas veces no es un error. Cuando uno está tomando la decisión, uno no dice, voy a hacerlo para cometer un error, sino voy a tomar la mejor decisión con la información que tengo en el momento para poder progresar, para poder hacer lo que necesito hacer. Y pasan años o pasan meses y uno mira en retrospectiva y dice, fue un error porque es que mira, si yo hubiera sabido, si yo hubiera entendido, si yo lo hubiera hecho de esta forma, pero no es justo, esa persona no sabía. Entonces, tiene uno que volver y visitar a la persona del pasado y decirle, fresca, usted no sabía. Y está bien. Imagínese el aprendizaje tan grande que consiguió cuando tomó esa decisión. Y gracias a que tomó esa decisión, que usted está juzgando como un error, es que tiene ahorita la oportunidad y como la disponibilidad de la información que tuvo a través de esa decisión que tomó. Porque, como decimos los colombianos, ¿no? A nadie le quita uno lo bailado. La experiencia no se pierde y la experiencia es lo que uno siempre se lleva. Yo creo que uno se lleva el conocimiento que uno adquiere en esta vida, se lo lleva a uno. Claro, o sea, uno visita a esa persona del pasado y le dice, fresca, a la próxima lo va a hacer mejor, ¿sí? Este es el aprendizaje y a la próxima usted le va a ir mejor. Igual cuando uno tiene una decepción amorosa, yo me acuerdo la peor decepción amorosa que tuve, o sea, el mayor aprendizaje que tuve. Y fue retador, fue difícil, realmente difícil salir de ese momento. Primero que todo, pues no perdonaba a la persona que me había hecho lo que me hubiera hecho, las cosas malas que me hubiera hecho, las cagadas, perdón la palabra, pero no perdonaba las cagadas y no perdonaba mis propias cagadas. Entonces era difícil como salir de ahí, ¿no? Porque todo eso me bajé de peso terriblemente, como decíamos en el episodio anterior, tener una decepción amorosa lo lleva a uno al límite. Yo no comía, yo no dormía, mi mami preocupada, detestando al otro también. Entonces era como el odio generalizado en mi casa por toda la situación. Pero ahora yo miro atrás y yo digo, el mayor aprendizaje, y es que eso es perdonar. Perdonar es mirar atrás y recordar sin dolor, ¿sí? Recordar ese episodio y no sentir dolor. O sea, yo ahora miro el susodicho y podemos hablar tranquilamente y yo, obviamente no tenemos una amistad cercana, pero pues yo no tengo rencor contra él, no tengo ningún sentimiento que pueda hacer que me pueda afectar a mí, para nada. Y lo recuerdo siempre como un aprendizaje porque a la siguiente yo pude descubrir qué era lo que no quería para mi vida. Y eso me ayudó a descubrirme
como persona, como mujer, como lo que yo he estado buscando para mi vida. Entonces fue un aprendizaje maravilloso. Ahora lo miro hacia atrás y le digo a mi yo del pasado, bien porque salimos de ahí, bien porque no nos quedamos ahí, porque mucha gente pasan muchos años y se quedan revolviéndose en el lodo de esa relación pasada y nunca la superan, y eso hace que no vuelvan a confiar en el amor, que no vuelvan a confiar en la gente, o sea, un sinnúmero de cosas que ¿para qué? ¿Sí? Que no vuelvan a confiar en sí mismas. Qué cosa tan horrible que uno se esté dando tanto palo en la vida, si es con uno, que uno vive las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Cómo es que no voy a poder vivir conmigo misma? Sin perdonarme y sin amarme y sin saber que soy humana, que cometo errores, que me puedo equivocar y que puedo sacar el mayor aprendizaje de eso para en el futuro estar más preparada, y que ya no me la charlen, como dicen acá en Bolivia, que no me la charlen, que no vengan aquí con juegos, porque yo ya tengo más información y ya no me va a pasar lo mismo, ¿sí? Me pasarán otras por la falta de información que tengo, pero esta no me vuelve a pasar. Correcto. Me encanta, me encanta. Claro, Esta no me vuelve a pasar, porque uno ya tiene la experiencia. Uno ya tiene la así experiencia. es. Y si uno toma esa experiencia como un aprendizaje, como lo dices tú, uno ya tiene las herramientas para que no le vuelva a pasar. Así es. Y muchas veces uno, teniendo las herramientas y teniendo la información, y vuelve y se cae, y vuelve y comete el error. Y está bien, está bien. A veces le toca a uno Claro, de eso se 2 o trata. 3 veces y está bien, es parte del aprendizaje. Si no aprendes a las buenas, aprendes a las malas. Tranquila, la vida es una escuela perfecta, ¿no? Exactamente, y de eso se trata, de poder equivocarse y poderse levantar con más fuerza, con más ánimo y poder salir de ahí, ¿sí? Y pasar como al siguiente nivel. La clave de que esa experiencia sea un aprendizaje es mirar al pasado, mirarlo a través de los ojos de compasión, o sea, de los ojos de uno tenerse compasión a sí mismo y decir, fresca, usted no sabía, pero no la vuelva a embarrar y ya, se perdona a uno mismo, perdona al susodicho o a la persona, porque no, esto aplica a todo tipo de situación, sino que estamos hablando también de las decepciones amorosas, porque esas son bien difíciles, ¿no? Pero aplica a todo tipo de situación. No puede visitar Claro el que sí. pasado y decir, está bien, nosotros no sabíamos, yo no sabía, pero ahora sé. De aquí en adelante ya tengo las herramientas, voy a tomar mejores decisiones. De eso se trata la vida. Es supremamente, supremamente importante. Tener la capacidad de perdonarse a uno mismo y tener la capacidad de perdonar a otra persona, como habíamos dicho en el principio, es supremamente importante para que uno pueda seguir adelante. Claro, también decíamos ayer que cuando se tienen decepciones amorosas, muchas veces se proyecta esa decepción amorosa en la siguiente. Entonces, como el que paga los platos rotos es el siguiente. ¿Por qué? Porque a mí me fue mal en el pasado, entonces yo aprendí la lección y ya no me voy a entregar de la misma manera. Pero uno tiene que tener en cuenta también que esa persona no es la misma que me hizo daño, que no tiene ninguna culpa y que yo, sin ese recelo de que me va a pasar lo mismo, porque no son las mismas personas, o sea, tengo que también entregarlo todo para que funcione una relación, ¿sí? Y sobre todo, superar esa relación pasada, curar, perdonar esa relación, que yo pueda recordar y no me duela, porque meterse en una relación cuando uno todavía tiene una herida en el corazón que no ha superado es hacerle daño a esa nueva persona. Y entonces genera un ciclo donde nos volvemos maltratadores de las personas porque no hemos superado nuestros propios líos en la cabeza, ¿sí? Entonces se genera una y otra vez esa inestabilidad y no, es como yo sufrí, entonces yo voy a hacer sufrir a esta persona, pero no nos damos cuenta que esa persona no tiene vela en ese entierro, que no tiene nada que ver, que eso pasó con otra persona y eso es un cuento aparte. Supere sus cosas, supere sus líos, haga su duelo como debe ser para que pueda entregarse a una persona y pueda tener una buena relación con esa persona, pueda intentarlo y dar lo mejor de sí y ver que pueda funcionar, que después no pase el tiempo y estén con arrepentimientos también. Claro, tienes toda la razón. La otra cosa que me hace pensar y que tiene una connotación supremamente negativa es arrepentirse. Porque a veces uno comete errores y uno dice, es que me toca reevaluar, o sea, me toca como hacer una introspección y mirar a ver qué fue lo que yo hice. Y si uno hizo una embarrada o si uno fue el que le hizo daño a la otra persona, uno tiene la capacidad de arrepentirse totalmente. Lo que pasa es que la sociedad juzga el arrepentimiento como algo terrible. Ay, usted se tiene que arrepentir. Uy, 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 ¿no? Como que se ve mal, cuando en realidad es una herramienta increíble.
que uno tenga la capacidad de mirarse a uno mismo y decir, yo la embarré y arrepentirse. No hay nada como poder hacer eso, poder mirarse, evaluar y seguir adelante. Eso también es parte del perdón. Y es importante, ¿no? Toca definitivamente quitarle como el tabú a que el arrepentimiento es algo que es negativo, cuando en realidad es algo supremamente positivo. Es una herramienta grandísima. De hecho, uno tiene que arrepentirse si puede todos los días, porque todos los días hace algo uno que no debió haber hecho. Y poder evaluar y salir adelante. Como tú decías, perdónese. Yo miro eso mucho, por ejemplo, con mis hijas, porque a veces digo esto así o digo esto así. Entonces yo miro, debe haber ya, o sea, ya en retrospectiva miro y digo, de pronto pude haberlo dicho así. La próxima vez voy a intentar hacerlo así. Y poco a poco uno va aprendiendo. Y poco a poco va uno evaluando qué funciona y qué no funciona. Pero si uno no tiene la capacidad de arrepentirse, si uno ve el arrepentimiento como algo malo, ni siquiera le abre la puerta al arrepentimiento. El arrepentimiento es una herramienta supremamente útil, supremamente importante. Me equivoqué. Claro. Me equivoqué. Yo creo que la lección más importante del episodio de hoy es darse la oportunidad de perdonarse a uno mismo, de no darse tanto palo, ¿sí? De amarse, quererse, tenerse un poquito de compasión, de vez en cuando darse una palmadita en la espalda y decir tranquila, a la siguiente va a salir mejor, y poder estar en paz con uno para poder estar en paz con los demás. Ahora, la otra cosa que pasa con el perdón es supremamente interesante. Entre más uno ame a la persona, más esa relación de amor, esa relación que uno tiene como tan cercana con la persona, es cuando más duele cuando uno tiene la decepción y cuando más difícil es perdonar a la persona porque uno tenía la expectativa de que esa cosa que pasó no iba a pasar, ¿no? Entonces, como hablábamos también en el episodio pasado, uno abre puertas a amar y con esa puerta que se abrió de amor, también se abre la puerta de sufrir si es que no pasan las cosas como uno las esperaba. Pero eso no quiere decir que uno no debería lanzarse y amar, porque la vida se trata de eso también. Y toda emoción positiva tiene su opuesto. Toda emoción positiva tiene su opuesto. Y de eso se trata. Claro, y como tú decías, cuando yo también llegué aquí a Bolivia, yo llevo acá viviendo hace 5 años ya, también fue un proceso retador, también dejé a mi familia, dejé todo y me aventuré a salir de mi zona de confort, salir como del Hotel Mama, como decimos en Colombia, y dije, bueno, en algún momento voy a tener que hacerlo, pues que sea ahorita, y me fui prácticamente sola, solo tenía una amiga acá en Bolivia, y todas las cosas que pasaron fueron aprendizajes también, o sea, no puedo decir que fueron cosas malas, ¿no? La verdad que aquí el aprendizaje fue muy, muy, muy alto, para bien o para mal, no puedo quejarme de que sea todo malo. Eso vamos a hablar en el episodio que viene, porque ambas vivimos en el exterior, ambas saltamos como en inglés se dice la montaña, ¿no? La barranca, saltamos sin saber qué iba a pasar y como que nos forjamos nuestra propia vida en un país diferente, y los aprendizajes que uno tiene, la capacidad que uno tiene de definitivamente ver la vida desde otro punto de vista, con otros lentes, con otra cultura, con otro tipo de comida, con otro idioma a veces o con otras expresiones. O sea, es un cambio catalizador, ahí sí, ¿no? De acelerar el aprendizaje. Si no aprende uno a las buenas, uno aprende a las malas, pero cuando uno ya sale de la zona donde estaba con la familia, donde estaba digamos, con lo que conocía, con su zona de confort, es un aprendizaje supremamente acelerado y hace que uno empiece a pensar quién es uno, etcétera. Pero vamos a hablar de eso en el episodio que viene. Así que quédense pendientes. Entonces, en el siguiente episodio vamos a hablar acerca de este tema. Esperamos que no se lo pierdan, que sigan ahí conectados con nosotras. Para nosotros es muy valioso que nos estén acompañando. No olviden visitarnos en nuestra página web www.alasbuenasoalasmalas.com y en nuestras redes sociales. Las esperamos entonces el siguiente episodio. Chao, chao.